Hoy vamos a hablar de OKRs, que es una metodología que está realmente muy de moda en este momento, no solo en nuestro país, sino en el mundo en general. Cuando digo nuestro país, digo Argentina. Como muchos de ustedes ya saben, nosotros como Dreu somos partners de la herramienta tanto para Argentina como para Perú, Uruguay, Ecuador, y tenemos alcance internacional, así que es válida la aclaración de nuestro país, hablamos de Argentina. Bien, como siempre vamos a hacer una mini intro de quiénes somos nosotros, qué es Dreu, ¿sí? Y somos una empresa de alcance internacional y tenemos sede en Argentina. Ayudamos a las empresas a crecer mediante estrategias de negocios centradas en la productividad y somos el punto de contacto local de Monday para Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador. Y bueno, eso es un poquito quiénes somos. Y como decimos nosotros, queremos que mejores tu productividad de la mano de Dreu y de Monday.com. Bien, entonces ahora vamos a entrar a hablar un poco más en detalle de el punto focal de este webinar, que son los OKRs. Sin ser demasiado teóricos, vamos a explicar muy brevemente para las personas que recién se están familiarizando con la metodología de qué se trata, y luego vamos a ver cómo podemos llevarlo en la herramienta, ¿ok? Entonces, pregunta principal, ¿qué son los OKR? Bien, este acrónimo en inglés significa Objectives and Key Result, es decir, objetivos y resultados clave, y estamos hablando de una metodología de gestión que fue diseñada para alinear a la organización en pos del logro de objetivos comunes. La metodología de OKRs nace en los años 90 y fue desarrollada inicialmente por Intel, y luego la tomó Google, y a partir de que Google la incorpora como una metodología de gestión, como muchas cosas que sucede con Google, se masificó, se hizo muy popular, y ahora ha tenido un efecto cascada en el mundo empresarial, y es una técnica o una metodología de las más utilizadas. Lo que vamos a hacer ahora entonces es ir a un tablero de Monday que tenemos preparado específicamente para ver cómo podríamos llevar estos OKRs, y para las personas que aún no estén quizás tan familiarizados con la metodología, voy a dar un resumen, un breve raconto de qué es un OKR y de alguna manera cómo se llevan adelante. Bien. Cuando hablamos de OKRs, estamos hablando de diseñar o de setear objetivos que involucren a la organización toda, y un objetivo en sí, para lograrlo, para alcanzarlo, se desglosa a su vez en resultados clave o estos key results. Los objetivos típicamente no se cuantifican, es decir, no se le da un valor medible, sino que son o están más relacionados a una expresión de deseo de un resultado que se desea lograr, que se desea alcanzar, valga la redundancia. Entonces, un objetivo sería, por ejemplo, ok, queremos ser la aplicación más descargada de América Latina, ¿sí? Eso podría ser un objetivo para la organización, porque si tomamos en cuenta este objetivo, entendemos que no está involucrando a una área particular de la organización, sino que para lograr ese objetivo, la empresa en sí o la organización en sí va a tener que trabajar de sus distintas áreas y cada uno de los colaboradores para contribuir a ese objetivo. Ahora bien, como estos objetivos son poco accionables, es decir, es muy difícil bajar un ideal de este tipo a procesos ejecutivos, se los desglosa en Key Result, que aquí como características sí decimos que son mucho más medibles, son típicamente cuantificables, y la idea es que si se logra estos Key Result, el objetivo se va a cumplir de alguna manera como una consecuencia de haber alcanzado estos resultados clave. Bien, entonces, como les decía, vamos a pasar ahora al tablero y vamos a pasar a ver cómo podríamos llevar entonces estos OKRs en el entorno de Monday.com. Este es un webinar quizás no tan básico, entonces si por ahí están comenzando a interiorizarse sobre la herramienta, tenemos otros webinars de tipo inicial, como qué es Monday.com, y bueno, y los básicos como tipos de columnas y demás. Así que en caso de que aún no hayan visto esos, o que sean novatos con la herramienta, nosotros les recomendaríamos que primero vean esos webinars para luego poder entender estos, porque aquí vamos a dar quizás muchas cosas por entendidas, pero por supuesto si tienen alguna pregunta no duden en hacerla y voy a tratar de explicar. Bien, entonces, en este tablero lo que nosotros vamos a estar llevando son, como decíamos, nuestros distintos objetivos.
donde cada uno de los grupos es uno de estos objetivos estratégicos, es uno de estos objetivos empresariales. Entonces, por ejemplo, nuestro primer grupo, es decir, nuestro primer objetivo es ser la empresa líder en servicio de consultoría en la Argentina. Nuestro segundo grupo es ser elegidos como Best Place to Work para este año. Y un tercer grupo, un tercer objetivo es liderar en innovación tecnológica. Estos no son específicos de Drew, pero bueno, la idea es mostrar de qué se podría valer un objetivo estratégico, y cada uno de los pulsos, cada uno de los ítems, ¿sí? Son estos resultados claves, que aquí es donde vamos a hacer esta medición un poco más cuantitativa para volverlo ejecutable. Algo que es importante es que los OKRs típicamente se miden en forma de quarters, es decir, por trimestres, algo muy típico de los Estados Unidos, ¿sí? Donde al año se lo divide en quarters 1, 2, 3 y 4, y la idea es tener estos OKRs tanto por cada uno de los cuatrimestres como luego un global anual, que no es más que la sumarización de cómo nos ha ido en estos quarters. Sin embargo, en este tablero en particular, lo que nosotros hemos hecho es, estamos tomando como unidad mínima de medición al mes, ¿ok? Entonces aquí tenemos en columnas a cada uno de los meses, enero, febrero, marzo, y luego una sumarización del quarter, pero hay empresas que han decidido llevar esto a una unidad de medida un poco menor, entonces, por ejemplo, lo manejan semana a semana, e incluso se podría ir más fino y llevarlo en forma diaria, y siempre, como les decía recién, con una sumarización de quarter. Pero estructuralmente es lo mismo, solamente estaríamos alterando quizás la cantidad de columnas. Ok, entonces, para poder explicar cómo gestionar OKRs usando Monday, vamos a mostrar esta forma donde, bueno, el objetivo, ya dijimos, es el grupo. Cada uno de los Key Results es un ítem, y el tiempo que va a ir transcurriendo y los resultados los vamos a medir en forma de columnas, y ya vamos a ver por qué lo estamos estructurando de esta manera. Entonces, primer resultado clave para ser la empresa líder en servicio de consultoría en Argentina, ejemplo de nuevo, brindar 800 horas de consultoría en el año, lograr 600 recomendaciones que vengan a través de casos de éxitos, y generar más de 1000 consultas de servicios de cotización por los servicios de esta empresa X. Ok, ahora, ¿quiénes participan? Es decir, estamos diciendo que un objetivo involucra a toda la organización, pero de los Key Results va a haber personas que están de alguna manera un poco más involucradas. Hay empresas que deciden medir esto un poco más fino, ¿sí? Ok, y van a buscar cuál ha sido la participación precisa de cada uno de los involucrados o de los participantes de este Key Result, pero en general lo que se hace es decir, ok, estas personas están involucradas en estos Key Results, y lo importante es saber cómo le fue al equipo en ese resultado clave, y no quizás medirlo por el aporte individual de cada uno de ellos, que incluso sería hasta poco realista intentar hacer esa medición. Ok, entonces, ya tenemos en claro qué es cada uno de los pulsos, qué es cada uno de los grupos, y ahora vamos a ver el desagregado en columnas. Entonces, para alcanzar este objetivo de brindar 800 horas de consultoría en el 2019, tenemos objetivos para cada uno de los quarters, que podrían ser iguales o no, es decir, podría ser simétrica esta distribución o no. En este caso, tenemos una distribución simétrica donde cada uno de los quarters, ¿sí?, es un cuarto, valga la redundancia, del objetivo anual. Entonces, el quarter 1 son 200 horas, el quarter 2 son otras 200, y etc. No me voy a ir demasiado hacia las columnas del fondo, porque en realidad son repeticiones de las mismas columnas, porque la estructura general para poder llevar a los OKRs, ¿sí?, está dada por cada uno de los quarters, y como les decía, hacia adelante son simplemente repeticiones de columnas. Ok, entonces, el objetivo es llegar a 200 horas de consultoría, y acá lo que vamos a empezar a cargar es información real de cuántas horas de consultoría brindó esta empresa en cada uno de los meses, que como decíamos, es nuestra unidad mínima de medición para este caso de ejemplo. Entonces, en enero se alcanzaron 50, en febrero 57, y en marzo también fueron 50 horas. Ok, entonces acá lo primero que tenemos es una columna de fórmula, donde lo que estamos haciendo es sumarizando el quarter de enero a marzo, y tenemos 157 horas. Y luego tenemos un cociente que nos está calculando, bien, en relación a lo que habíamos presupuestado, que eran 200 horas, ¿cómo nos fue?
Ok, lo alcanzamos en un 78%. Y acá lo que tenemos es un estatus de los Key Results para el Quarter 1, ¿ok? Donde lo que hemos hecho es ser un poco creativos, y en lugar de utilizar la columna de estatus para decir que algo está listo, en proceso, demorado, lo que hemos hecho es setear niveles de cumplimiento para este Key Result. Entonces, como rojo es un Key Result logrado de el 0 al 39%, en amarillo entre un 40 y un 59, verde entre un 60 y un 79, y negro si el Key Result se logró por encima del 80%. Ahora, si ustedes recién se están familiarizando con OKRs, quizás se están preguntando, ok, pero ¿por qué si logramos un excelente resultado? Es decir, nos habíamos previsto desarrollar 200 horas, logramos 190 horas, estamos cerca del 100% del resultado, la etiqueta sería negra. Bien, la filosofía de los OKRs es que el objetivo tiene que ser desafiante, tiene que ser difícil de alcanzar, y por lo tanto está establecido, o es una convención, de que los resultados óptimos, ¿sí?, estén entre un 60 y un 79% de lo planeado, que es lo que nosotros tenemos aquí en una etiqueta como verde. La idea es que si el resultado que se alcanza, el resultado que se logra está por encima del 80%, en realidad no está tan asociado a un excelente desempeño, sino que probablemente ha habido una omisión a la hora de planificar, o de alguna manera hemos sido un poco pesimistas y podríamos haber esperado un poco más de nosotros. Entonces lo planteamos como negro, es decir, ok, sí, estamos por encima del 80%, pero podríamos haber sido más exigentes con nosotros mismos y más desafiantes a la hora de plantear el objetivo. Entonces, la idea es que los Key Results, ok, van a ser una foto del quarter de cómo nos fue, y en función de este semáforo que hemos armado, nos va a permitir reprogramar los siguientes Key Results en caso de que aquí tengamos demasiados resultados en rojo, o incluso levantar la vara en el caso de que tengamos demasiados Key Results por encima del 80%. Bien, y acá tenemos un cronograma, es decir, un timeline que está abarcando exactamente eso, el Quarter 1, y ahora vamos a ver por qué tiene sentido agregar este cronograma en el entorno de monday.com. ¿Sí? Y bueno, solamente para mostrarles, hacia adelante tenemos las mismas columnas. Ok, ¿por qué tiene sentido tener un cronograma de quarters aquí cuando ya tenemos acá cada uno del desglose en meses y la sumarización de quarters? Porque de esta manera vamos a poder trabajar con las automatizaciones que ya hemos visto en webinars anteriores. Como ven, esta columna de cronograma está conectada al resultado que hemos obtenido en el quarter, y vamos a ver qué está pasando acá. Como decimos nosotros, Monday es una herramienta que lo que está buscando es que de alguna manera nosotros alcancemos mejores resultados, seamos más efectivos en nuestro trabajo, y por lo tanto tener información ex post, es decir, información de eventos que ya sucedieron, es útil para tomar decisiones, pero también puede ser ineficaz porque estamos viendo algo que ya pasó. Entonces, la idea es tener alertas que nos permitan mejorar nuestro curso de acción sobre la marcha para lograr siempre el objetivo. Entonces, ¿qué automatizaciones tenemos acá a partir de ese cronograma? La primera automatización es, si estamos 45 días antes de la finalización del quarter, es decir, estamos exactamente a la mitad del tiempo, de 90 días, y los Key Results están en la fase inicial, es decir, están entre un 0 y un 40%, un 0 y un 39% del estado en el que deberían estar, notificanos, alertanos. ¿Por qué? Porque ya ha pasado el 50% del tiempo y aún no estamos en el nivel del 50% de los resultados. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo acá en esta notificación? ¿Qué mensaje recibiría nuestro equipo? Atención, el Key Result Pulse Name, entonces esta es una etiqueta inteligente, es decir, nos va a estar hablando específicamente de cuál es el Key Result que no está lográndose el resultado esperado, está por debajo del 50% para el Quarter 1 y queda el 50% del plazo para completarlo. Entonces, por ejemplo, el Key Result, brindar 800 horas de consultoría, está por debajo del 50% para el primer quarter y nos queda la mitad del tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos una etiqueta inteligente que nos va a estar notificando para que, de nuevo, tomemos acciones correctivas que nos permitan acercarnos al resultado deseado para la finalización del quarter. Entonces, acá estamos hablando de quedan 45 días, pero podemos tener otro donde ya estamos levantando un poco el nivel de exigencia, porque de nuevo la cantidad de tiempo transcurrido es mayor,
entonces aquí ya ha sucedido 2/3 del quarter, entonces también lo que le vamos a pedir al equipo y entre nosotros es que estemos también en esa franja del OKR, que es acercarnos al óptimo, como habíamos dicho. ¿Por qué no estamos pidiendo acá estar por encima del 80%? Porque eso no es un resultado deseable. El resultado deseable es estar al nivel verde, entre un 60 y un 79%. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si estamos 30 días antes de que finalice el quarter y el key result no está en verde, ok, notificarnos. Y de nuevo, una etiqueta inteligente con información distinta, donde el key result, brindar 800 horas de consultoría al año, se encuentra fuera del nivel adecuado y faltan 30 días para que finalice el quarter. ¿Quiénes van a estar recibiendo esta notificación? Lo importante es que como nosotros hemos establecido responsables o personas que están involucradas para cada uno de estos key results, no se va a notificar a toda la organización, ni se va a notificar de alguna manera a todos los equipos que quizás no están involucrados en cada uno de estos objetivos, sino que se va a notificar específicamente a las personas que son asignadas como involucrados o como participantes, en este caso, de cada uno de los key results, porque en definitiva son ellos quienes van a tener la posibilidad de tomar acciones correctivas, ¿sí? Y de alguna manera tratar de corregir el rumbo del estado actual. Antes de abrir un pequeño bloque de preguntas, quiero mostrarles cómo está funcionando esta columna de Key Result, donde tenemos estas etiquetas. Bien, la idea es, como siempre en Monday, tratar de automatizar la mayor cantidad de procesos, disminuir la posibilidad de error humano y también quitarnos tareas que de algún modo sean poco atractivas, porque sabemos que las personas cuando tenemos que hacer un trabajo rutinario o una tarea poco desafiante, nos aburrimos y solemos equivocarnos, ya sea por omisión o de nuevo, por una repetición permanente de las cosas. Y si este cambio de etiqueta dependiese de un cambio manual, nuestras automatizaciones probablemente no serían tan efectivas porque van a estar dependiendo de que esto esté actualizado. Ahora bien, lo que nosotros hemos logrado aquí con el equipo de Drew es una integración para que si esta etiqueta está marcando entre un 0 y un 39%, lo haga de manera automática en función de leer cuál es el grado de avance del quarter. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que aquí nosotros tenemos una automatización hecha con una integración, como veíamos en nuestro webinar anterior, donde se va a cambiar automáticamente y va a poner la etiqueta que corresponda al nivel de avance. Entonces, si este nivel de avance estuviera entre un 0 y un 39,9%, la etiqueta se pone automáticamente en rojo, y si estuviese por encima del 80, como en este caso, la etiqueta se pone automáticamente en negro. Si las buscamos acá, dentro del panel de automatizaciones activas, no la vamos a encontrar porque esta ha sido una integración hecha por fuera, ¿sí? A través de API. Ok, entonces ahora voy a hacer una pequeña pausa, voy a tomar agua y también voy a hacer una pausa para que ustedes, si tienen alguna pregunta, puedan hacer. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a avanzar entonces. Voy a mostrarles un poco cómo funciona esta integración, que de alguna manera, como les decía, nos va a cambiar el Key Result de manera automática. Y lo que vamos a hacer es ser pesimistas y vamos a decir que en este quarter ya no nos fue tan bien. Y lo que vamos a hacer es decir, bien, en enero vendimos 12 horas de servicios, en febrero 30 y en marzo 5. Entonces, como ven, hasta acá el Key Result está marcando un 23% de resultado y automáticamente nuestra integración tendría que hacer que el estado se cambie a rojo para decir, ok, pero ahora ha cambiado el resultado del quarter y estamos en un 23%, entonces la etiqueta correspondiente es roja. Ok, esto sucede de manera automática y de nuevo esta es la que desencadena estas automatizaciones preventivas que tenemos seteadas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo con otro grupo. Por ejemplo,
liderar en innovación tecnológica, donde acá tenemos un resultado ideal. Vamos a ver qué pasa si fuimos demasiado negativos a la hora de planificar, y en febrero alcanzamos un resultado muy por encima. Entonces el Q1 real sobre planeado está por encima del ideal, entonces el Key Result se debería cambiar automáticamente a negro, y eso es lo que está ocurriendo, ¿ok? Entonces nos muestra que de alguna manera fuimos un poco pesimistas a la hora de planificar, y se podría haber sido más desafiantes. Ok, entonces creo que han entendido básicamente cuál es la lógica. Esta columna es una fórmula que está tomando estos valores y luego hace un cociente sobre la planificación. El Key Result se actualiza automáticamente leyendo la información de los pulsos, coloca la etiqueta del Key Result adecuado, y a partir de aquí se disparan automatizaciones para que tomemos las decisiones pertinentes y asignemos más recursos, más horas, etc. Ya se vuelve una decisión totalmente gerencial. Ahora bien, si bien este tablero podríamos decir que funciona bastante bien a nivel operativo y nos da esta posibilidad de tomar acciones correctivas, se puede volver un tanto incómodo si comenzamos a desplazarnos por cada uno de los meses y por cada uno de los quarters, y de alguna manera podría ser complicado si tuviésemos que operarlo por la cantidad de columnas que tendríamos. Pero lo que nosotros haríamos y recomendamos hacer, tanto en este tablero como en cualquier otro tablero de una naturaleza similar, con muchas columnas, es comenzar a colapsar columnas. ¿Ok? Entonces, si el quarter 1 ya pasó, lo que nosotros haríamos es colapsar esta columna, y todas las que corresponden al quarter. Entonces, visualmente, tenemos un tablero mucho más legible, y que nos va a permitir enfocarnos en lo que está transcurriendo ahora en este quarter en particular, pero no hemos perdido la información sigue estando en un solo lugar. Entonces, nosotros colapsamos estas columnas y a partir de ahora estamos trabajando en el quarter 2, y si el quarter 2, como en este caso, que ya estamos en julio, ya finalizó, las colapsamos y de esa manera tendríamos toda la información en el mismo lugar, y en el caso de que la quisiéramos consultar, simplemente la expandimos y ahí está la información. Entonces, hasta aquí muy bien, esto es bastante operativo y quizás las personas que están involucradas en estos Key Results van a poder trabajar desde aquí, pero habitualmente el nivel gerencial, que está muy interesado en ver el avance de estos Key Results, va a querer, como decimos siempre, una mirada mucho más estratégica, una mirada que no tenga tanto nivel de detalle, excepto que haya algún resultado que no esté dentro de los parámetros deseados, y recién ahí quizás un nivel gerencial o un nivel estratégico de la organización va a querer ver con más detalle qué está pasando. Como siempre en Monday decimos, tenemos que pensar en términos de solamente dos niveles, nivel tablero y nivel dashboard, y toda la información que nosotros querramos después sumarizar de distintas maneras, y con esto me refiero a, ok, quiero poder ver información por mes, por semestre, por bimestre y por año, lo vamos a lograr siempre a través de nuestros dashboards o nuestros tableros de control, que con esta combinación de elegir distintas columnas, elegir distintos grupos y tomar más de un tablero para cada uno de los widgets, son los que nos permiten este zoom in o zoom out, es decir, aproximarnos a un dato, como en este caso lo más fino que podríamos ir es un mes, o lograr una sumarización, un agregado, como puede ser el quarter, o incluso dos quarters juntos, y luego todo el año. Entonces vamos a ver cómo hemos planteado nosotros esta solución a través de dos tableros. Uno es el de OKRs 2019, donde lo que vamos a estar viendo es información desagregada para cada uno de los quarters. ¿Ok? Acá nos estamos valiendo de los widgets de texto como separadores. Y estamos midiendo en un solo lugar, entonces de nuevo esto para una persona que está en el nivel gerencial de la organización es sumamente útil. Solamente entra acá y tiene la información que necesita ver, cómo ha sido el resultado de cada uno de estos objetivos, sin entrar en ver en detalle los Key Results, y ver cuál ha sido el desempeño de la organización. ¿Ok?
algo que probablemente la mayoría de ustedes ya lo sepa, pero está bueno recordar, lo que nosotros estamos viendo aquí de ninguna manera es una foto, esto no es un reporte estático, sino que si se diese algún cambio, es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, en una reunión de directorio donde estamos analizando los OKRs o una junta directiva, y el equipo que está abocado al liderazgo en innovación genera un cambio en los resultados o hace un update de cuál fue el resultado en julio, esto que nosotros estamos viendo aquí se actualizaría en forma automática porque estos widgets están conectados al tablero y por lo tanto está almacenado en la nube, lo que estamos viendo aquí está en tiempo real. Ok, entonces, primero nosotros tenemos un widget para cada uno de los objetivos, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo el liderazgo en innovación, el ser best place to work y ser líderes en consultoría en la Argentina, y lo estamos viendo de dos maneras. Por un lado, un promedio, ¿ok? De cada uno de los key results, que esto está formando el resultado final alcanzado para ese objetivo estratégico clave, donde aquí tenemos un 87% del objetivo, aquí un 58%, y aquí cuando cambiamos la información sí se alteró un poquito, está casi en un 400%, porque lo hemos rebasado ampliamente. Ahora, si nosotros prestamos atención a esta batería, vemos que al haber alcanzado un 391% del objetivo, no es un buen resultado en términos de key result óptimos, que lo ideal sería que todos estén entre un 60 y un 79%, y eso es lo que nos está reflejando esta etiqueta, que de nuevo hemos sido un poquito creativos, en lugar aquí de tener un listo o un completado, tenemos la proporción de óptimos. Siempre que nosotros estemos trabajando en key result, vamos a querer que estos key results estén entre un, como decía recién, 60 y 79%, por lo tanto queremos que la batería esté siempre verde. Cualquier indicador que no sea verde, aunque sea por encima de ese resultado, es un poco desalentador porque hemos medido mal. Entonces, en este caso tenemos algunos key results que han sido bien medidos, otros no, y aquí algunos en los que podríamos haber hecho un poco más porque estamos por debajo de un 40% para el cuarto. Entonces, hacia abajo tenemos información del mismo tipo, donde obviamente los resultados cambian porque estamos analizando otro quarter. Sí, bien, cada uno de los quarters con su propio tablero de indicadores. Entonces, ok, hasta aquí lo que nosotros tenemos es un lugar operativo, un tablero operativo donde se cargan los resultados para estos objetivos clave, una forma de sumarizarlos y visualizarlos de forma ágil, pero también nosotros en un nivel estratégico y organizacional querríamos tener un resumen de esta información ya para todo el año y ya no para quarters. Entonces, lo que podemos hacer, como decía hace unos minutos, es de nuevo trabajar esta información siempre a nivel de dashboard. Cuando nosotros pensamos en cómo estructurar nuestros tableros y demás, tenemos que pensar que el nivel de agregación se lo van a dar siempre los dashboards y los boards, es decir, los tableros, tienen que contener la información operativa con el mínimo grado posible de alguna manera de desglose, para que a partir de ahí, con el dashboard, leemos la sumarización que necesitemos. Es decir, si en un tablero la información mínima que tenemos es mensual, no vamos a poder lograr que un dashboard nos muestre información semanal, pero sí al revés. Es decir, si la información mínima que tenemos es diaria, a partir de ahí, con dashboard vamos a poder lograr reporting del agrupamiento que querramos, quincena, semana, mes, cuatrimestre, etcétera. Creo que ya entendieron a qué me refiero. Entonces ahora vamos a ver un poquito esta evolución de los OKRs, como decía, con un mayor grado de agregación, donde acá estamos viendo todos los key results del quarter 1, el real versus el planificado. Ok, entonces acá lo que estamos viendo es cómo nos ha ido con este key result de brindar 800 horas de consultoría, de generar más de 1000 consultas de servicios, de cotización de nuestros servicios, etc. Entonces nosotros aquí en un pantallazo sabríamos que estos 3 key results o estos 4 key results han sido alcanzados en un nivel aceptable. Este quizás es revisable, podríamos haber sido un poco más exigentes. Entonces estos 3 están ok, están perfectos.
Y estos tres hemos sido demasiado pesimistas a la hora de planificar. Mientras que con brindar 800 horas de consultoría nos hemos quedado cortos y por lo tanto para los próximos quarters deberíamos revisar cómo alcanzar este objetivo. Ahora, en promedio hemos logrado los key results del quarter 1 en un 161%. Esta información claramente está sesgada porque hemos medido mal las 50 actualizaciones basadas en el feedback de la gente, que es este key result. Entonces, esta columna de alguna manera nos está sesgando la información que vemos acá. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros entendemos que, ok, calculamos mal, medimos mal, pero queremos ver información que no esté sesgada por esa columna y ver aquí cómo nos ha ido en el quarter 1? ¿Podemos hacer eso? Claro, lo que tenemos que ver es cómo se, de alguna manera, confeccionó este widget y ver en qué columnas están incluidas, ¿sí? O cuál es el grupo que está incluido, que a nosotros de alguna manera nos está haciendo ruido, y lo que deberíamos hacer es destildarlo. ¿Ok? Aquí, como la información está a nivel de grupo, lo que haríamos es sacar el liderazgo en innovación tecnológica, y de nuevo, la información que vamos a ver es un poco más precisa, donde aquí tenemos un 70% de los key results, porque teníamos una desviación atípica en el tercer grupo de objetivos clave. Entonces, en general, una evaluación del quarter 1 podría ser que en un 66% de los key results fuimos demasiado pesimistas a la hora de planificar. Un 22% estamos en el nivel óptimo en el que deberíamos estar. Y en un 11% de los casos podríamos haber hecho un poco más. Y esta información de alguna manera está replicando lo mismo que veíamos recién, pero ahora para cada uno de los quarters. ¿Sí? Aquí tenemos información vacía porque en nuestro tablero básico, en nuestro tablero madre, no tenemos aún datos cargados, ¿sí? Porque esos quarters aún no han sucedido, pero se van a alimentar y se van a visualizar de la misma manera. Entonces, básicamente, esta es una posibilidad de llevar OKRs en Monday. Por supuesto, y como decimos en la mayoría de los casos, no hay una única manera de lograr una solución en la herramienta. Esta es una, pero esa es quizás la parte más difícil, entender qué tiene que ser un grupo, qué tiene que ser una columna, cuál es la mejor manera para visualizar esta información, entendiendo que luego lo vamos a querer seguramente llevar a un reporting y llevar a datos a través de dashboard. Eso ha sido básicamente todo. Espero ahora entonces, si tienen algún tipo de pregunta, si tienen alguna consulta de cómo se hicieron las automatizaciones, cómo están trabajando las columnas de fórmula o lo que les deseen preguntar. Y en base a eso podemos continuar. A ver. Bien, entonces Lidia me pregunta, la duda no se relaciona mucho con el tema del que vos hablas, pero ¿se pueden hacer restricciones de edición por ítem y no solo por columna? Por ejemplo, cuando un ítem representa una tarea asignada a un responsable y quiero que solo él la pueda editar. Los webinars avanzados semanales son siempre sobre diferentes temas. Bien. Lidia, te voy a responder por orden. Sí se puede restringir qué persona edita cada uno de los ítems. Ahora te muestro cómo. Y los webinars siempre son de temas distintos, ya sea avanzados o básicos, siempre vamos a estar viendo temáticas distintas. Ahora, vamos a restringir este permiso, que era lo que vos nos consultabas. En primer lugar, decir que este es un tablero privado, por lo tanto, solamente las personas suscriptas a este tablero lo van a poder ver. Y yendo puntualmente a tu pregunta, eso lo haríamos desde los permisos de tablero. Desde aquí, tercera alternativa, voy de nuevo, menú, permiso de tablero, y elijo el tercer permiso, que es editar filas asignadas a ellos en la columna quienes participan. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que solamente van a poder trabajar y editar sobre la tarea en la que han sido asignadas como responsables. Entonces yo, por ejemplo, Fernando Rivarola, estoy asignado en estos dos key results, pero no lo estoy en generar más de 1000 consultas de consultoría. Entonces yo voy a poder trabajar en estos dos renglones, pero no voy a poder editar nunca la información que está contenida aquí. ¿Por qué yo puedo editarlo? Puedo editarlo porque soy dueño del tablero,
y por eso ese permiso, esa restricción no se me aplica a mí, pero el resto de los usuarios sí se les aplicaría, y en este caso solamente podrían trabajar a nivel de el renglón donde han sido asignados como responsables. Avísame, Lidia, si eso responde tu pregunta. Espero que sí. Y si no, te reexplico. Ok, perfecto. Y los webinars semanales, sí, ya dijimos, siempre distintos. Germán nos pregunta, ¿cómo se hace la automatización con integración? Germán, nosotros la hicimos con Integromat. Si querés después podemos hablar un poquito más en profundidad de cómo lo realizamos, pero de nuevo, son integraciones que no están previstas por ahora en la plataforma, por lo cual nosotros hacemos una integración vía API del software para lograr un resultado un poco más potente de lo que la herramienta permite. Es decir, tomamos Monday como plataforma porque tiene muchísimas cosas resueltas, y cuando encontramos algún punto donde necesitaríamos un desarrollo particular, lo resolvemos con integración. Bien, Alfonso nos pregunta, creo que sos Alfonso, ¿cómo se vincula una columna de fecha de vencimiento con una columna de estado? Ok, buena pregunta. Eso se logra de esta manera, y se logra tanto para columnas de fecha como para columnas de cronograma. En Monday hay distintos tipos de formas de indicar una fecha particular. Esto es la columna de fecha, la columna de semana y la columna de cronograma, que es en este caso donde tenemos aquí. Y lo que nosotros hacemos es, para vincularlas, pararnos sobre la configuración de la columna de fecha. ¿Ok? Entonces, lo voy a sacar a la configuración para poder mostrarla. Cuando yo no las tengo vinculadas, Alfonso, ves que el timeline se vuelve violeta, y en este caso naranja, porque en realidad lo que está reflejando es solamente el color del grupo. Pero para vincularlas, yo voy a la configuración de la columna y elijo la alternativa configurar como fecha límite. Cuando hago esta configuración de configurar como fecha límite, la idea es que Monday necesita entender, ok, esta es una fecha límite, pero ¿de qué estado? Porque esto podría ser del key result del quarter 1, 2, 3 o 4. Entonces, creo que acá habíamos elegido el quarter 2. Entonces, el estado que va a poner finalizado este plazo es el quarter 2. Elijo esa columna, conectamos, y ahí vemos cómo cambió totalmente, se vuelve roja para mostrar que no estamos en el objetivo ideal, que estábamos entre un 60 y un 79%, y el plazo ya se ha cumplido. En cambio aquí, 4 días después del quarter que nos habíamos preestablecido, se completó la información y estamos dentro de los valores previstos. No sé si eso responde la pregunta, Alfonso, espero que sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Mientras tanto, y por si nos surgen más preguntas, les dejo aquí un segundo mis datos personales. Mi nombre es Fernando Rivarola, soy parte del equipo de Productivity aquí en Dreu. Como tal, trabajamos en asesorar a las empresas a hacer más con menos. Junto a mí van a poder ver también seguramente webinars de Andrés Esur, quien es colega, y también da webinars semanales. De nada, Alfonso. Y bueno, para cerrar un poquito entonces mi presentación personal, esta es mi dirección de correo. 100% bienvenidos si necesitan escribirme un correo electrónico, hacerme alguna pregunta. Quizás me demora algunos minutos, pero siempre respondemos. Mi teléfono personal con característica argentina y mi perfil de LinkedIn. Alfonso nos pregunta, la columna del porcentaje del quarter 2, ¿cómo se vincula con la columna de estado? Ok. Se vincula, Alfonso, perdón, no te quise cerrar la presentación, se vincula de la misma manera, es decir, tomamos el cronograma y seteamos que trabajen de manera combinada con el Key Result 2, pero no estoy seguro de que esa haya sido tu pregunta, no estoy seguro de haber entendido bien la pregunta, si quizás pudieses explayarte un poco más.
De nada. Bien, entonces, si no tenemos más preguntas por el webinar de hoy, nada más que agradecerles por... Ah, ok, ¿cuándo se actualiza el porcentaje? El porcentaje se actualiza en forma... el de aquí, el de los key results, se actualiza cada 5 minutos como un proceso iterativo de la automatización, o en el momento en que la dispare con un play, ¿ok? Y se actualiza en función de los avances numéricos cargados en la unidad, que en este caso son los meses. Dale, Germán, ningún problema, estamos 100% disponibles en el momento que quieras contactarte, y si quieres dejarnos tu dirección de email ahí, lo haremos nosotros primero. Se cambia el estado automáticamente, exactamente, Alfonso, es decir, lo que nosotros estamos buscando aquí es justamente generar una integración, una automatización que prevenga el error humano. La persona va a tener que cargar el dato del key result, pero luego el porcentaje se calcula automáticamente y el cambio de estado se produce en forma automática, y a partir de ahí se disparan las automatizaciones para alertar al equipo de trabajo de cómo viene el resultado. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace a través de una integración. No tengo en este momento abierto el escenario en Integromat, pero puedo mostrártelo luego con una captura de pantalla por correo, si te parece ok. Es un servicio que brindamos internamente desde Dreu, de potenciar un poquito el software y lograr, como les decía hace unos instantes, resultados que desde la plataforma aún no están disponibles, pero a través de API y de integraciones logramos una vueltita de rosca, como decimos aquí en Argentina. Ok, Alfonso, no sé si tenemos más preguntas. Bien, entonces, en caso de que no tengamos más preguntas, simplemente agradecerles. Cada vez somos más en nuestros webinars, cada vez nos dejan más preguntas en nuestro canal de YouTube. Gracias a vos, Alfonso, por acompañarnos. Estamos muy contentos de poder ser los únicos speakers de Monday.com en español para todo el mundo. Es realmente un honor para nosotros. Así que nada, simplemente nos vamos a ir esforzando por entregar valor, por entregar un poco del conocimiento que tenemos de la herramienta. Y si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, o si están un poco trabados sobre cómo resolver un tablero, cómo generar una integración, lo de siempre, estamos disponibles 100% para ayudarlos. Así que les mando un saludo a todos y los invito a ver nuestro webinar de la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal en Zoom. Muchas gracias a todos.